Hola a todos, muy buenas tardes. Esta es la clase complementaria para el avance de lo que es la cultura egipcia. Vamos a comenzar con una noción previa que nos puede ilustrar un poquito la importancia de esta cultura y sobre todo la forma en que impactó a la humanidad. Es una cultura milenaria, se la considera así, además de que es una de las más antiguas de la historia del hombre. A esto podemos decir también que es una de las civilizaciones que mejor ha documentado su historia y que más evidencia, digámoslo así, nos ha dejado hasta los días y bueno, hasta la actualidad. Comenzamos, por favor. Bien, la civilización egipcia, geográficamente, acá la tenemos situada entre el Mar Rojo, el Golfo de Suez y el Mar Mediterráneo. Egipto, al ser una región intermedia, digámoslo así, desarrolló muchísimo lo que fue el intercambio comercial por vía marítima. Fue un territorio bastante extenso y la principal característica es que el río Nilo atraviesa todo su territorio. Es uno de los ríos navegables más extensos del mundo. La cultura egipcia como tal y la civilización egipcia tiene una data de hace aproximadamente 6.000 años. Constantemente sufría invasiones de árabes, romanos y griegos, porque como habíamos visto, su territorio era demasiado extenso. Entonces, era una importante fuente de poder. Los egipcios fueron una de las primeras sociedades que creó, sostuvo y desarrolló un sistema completo de escritura. La cultura egipcia hasta la actualidad guarda muchísimo respeto y sobre todo guarda de forma muy clara sus tradiciones. Son partidarios de la innovación, les gusta innovar, pero también preservando su herencia cultural. Se pueden identificar tres periodos en lo que es la historia del pueblo egipcio, teniendo primeramente el Imperio Antiguo, después el Imperio Medio y finalmente el Imperio Nuevo. En el Imperio Antiguo destaca la construcción de las pirámides y el desarrollo de las artes. En el Imperio Medio, la descentralización del poder. Y en el Imperio Nuevo, la expansión y la conquista de nuevos territorios. Esta diapositiva nos resume de alguna forma eh, cronológicamente las constantes invasiones y los constantes cambios que a nivel político se dieron en el territorio egipcio, siendo constantemente invadido, como vemos, por árabes, fuerzas francesas, hasta que llega el siglo XX, se termina el tiempo de las dictaduras y actualmente ya Egipto es una república democrática parlamentaria. Hablar de Egipto es tener en primer lugar en mente sus y su forma de escritura. La más importante y la que también se ha llegado a conocer más a nivel mundial es la de los jeroglíficos, que son símbolos que representan a objetos, designan sonidos, letras o incluso ideas completas. Es la escritura más característica de los egipcios. También existían otras dos formas de escritura, que eran la hierática y la demótica. Sin embargo, la más difundida y la más conocida hasta nuestros días es la de los jeroglíficos. Ahí podemos ver en pantalla que, bueno, los jeroglíficos eran sí pictogramas, es decir, pequeños dibujos o imágenes que con el tiempo fueron evolucionando y se fueron complementando unos a otros.
poco a poco, de pasar a ser lo que era bueno, una escritura solamente en negro, vemos que se incorporó el color y formas cada vez mejor realizadas. La estructura social de los egipcios tenía a la cabeza al faraón. Se creía que era un enviado de Dios, un ser divino en la tierra y quien tenía poder absoluto sobre todas las otras criaturas. A continuación le seguían los nobles, generalmente la familia del faraón o también personas de clase social muy alta por las riquezas que acumulaban. Posteriormente tenemos a los soldados, un poquito más abajo, los escribas o notarios. Eran quienes eh, escribían, valga la redundancia, y documentaban todo el proceso histórico de Egipto. Después de los escribas, más abajo estaban los comerciantes, un poco más abajo los artesanos y al final de la escala social los esclavos, a quienes se les daban trabajos forzados. El arte egipcio principalmente expresaba y transmitía creencias religiosas. Sus obras, tanto a nivel de esculturas u obras arquitectónicas, eran conocidas por ser muy grandes, por ser monumentales y por ser fácilmente reconocidas por el estilo que manejaban. En cuanto a la pintura, los egipcios manejaban los colores planos. Además, los personajes siempre aparecían de perfil. ¿Cuáles eran los colores planos? Los que tenemos en pantalla. Tonos tierra, el tono café, el negro, el ocre. No había demasiada gama de colores, salvo en pinturas o esculturas, o bueno, como en este caso tenemos un mural, salvo que se represente a una persona de muy alto estatus, ahí sí se incorporaban algunos otros colores, como por ejemplo el turquesa o el verde. Pero por lo general, la gama de colores era de los tonos tierra, reitero, el café, el ocre, blanco, beige, mostaza, negro, entre otros. Acá vemos otro ejemplo donde los tonos tierra nuevamente son los que predominan. Como decíamos, sus obras arquitectónicas siempre fueron monumentales, de gran tamaño y de eh, mucho detalle, tanto que hasta la fecha muchos de ellos todavía se conservan casi intactos. Respecto a su religión, eran politeístas y los dioses, por lo general, tenían formas antropomorfas. ¿Qué quiere decir esto? Que mezclaban un poquito lo que es la forma humana con la forma animal. Algunos de sus principales dioses eran Ra, Osiris, Anubis e Isis. Horus es uno de los dioses o uno de los elementos más representativos de la cultura egipcia, asociándolo al dios principal, por así decirlo. El ojo de Horus, de hecho, es un elemento muy representativo de la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque además de ser el dios principal, Horus era considerado el dios mayor. Eh, Además, representaba la vida, el renacimiento y en estos casos era un símbolo también de buena suerte, de poder. Culturalmente hablando, el ojo de Horus todavía hoy lo podemos conocer, ver o simbolizar, por ejemplo, en tatuajes, en pinturas, en esculturas o en pequeños adornos. Como vemos en pantalla, la imagen del ojo de Horus es una de las más tatuadas a nivel mundial. Y esto también nos deja ver un poquito la influencia de su cultura
en nuestra cultura actual. Los egipcios conocían muchísimo y hablaban muchísimo de lo que era la vida después de la muerte. Era una creencia muy propia del pueblo egipcio. Ellos creían que al morir las almas continuaban vivas. Fue tanta así la importancia que le dieron a la muerte que redactaron el libro de los muertos, un texto que incluye oraciones que protegen el alma de los muertos en su viaje a la otra vida. Lo que tenemos en pantalla es un sarcófago de un notable egipcio. Se cree que pudo haber sido un escriba. Y al morir una persona importante en ese entonces, lo que se hacía era darle un ambiente lo más decorado y lo mejor posible para que en su próxima vida, cuando despierte, se encuentre en un lugar con todas las comodidades y con todos los elementos que le fueran necesarios o que fueran importantes para llevar una vida casi tan buena como la que estaba concluyendo. Lo que vemos en pantalla es el sarcófago de Tutankamón, encontrado por Howard Carter, que refleja en gran parte la majestuosidad, la riqueza y cuánto se veneraba o se tenía este culto por la muerte. ¿Por qué? Porque vemos que es un sarcófago, algo así como una cápsula para el cuerpo, totalmente hecha de oro y cubierta por piedras preciosas. Todavía al día de hoy, su valor económico no es calculable, porque si a eso le sumamos el valor histórico, definitivamente los historiadores coinciden en que no hay un precio eh, que se pueda dar por semejante riqueza, tanto histórica como en la construcción misma del sarcófago. Al fallecer un, una persona notable, un emperador o un faraón en Egipto, lo que se hacía era momificar su cuerpo. Una vez momificado, el sarcófago se sellaba. Y en estos pequeños vasos o vasijas que ustedes pueden ver al costado izquierdo de su pantalla, se depositaban los órganos. Los órganos, se dice, y bueno, estudios también recientes han confirmado que eran cuidadosamente embalsamados para preservarlos de la mejor forma posible. Se creía que, bueno, si la persona iba a reencarnar en una próxima vida, también iban a ser necesarios sus órganos. Por lo tanto, tenían que preservarse estos en el mejor estado posible. Las pirámides son consideradas en este sentido monumentos funerarios. Eran construidas por órdenes del faraón como fortaleza y como, eh, digamos, como un búnker para sus cuerpos momificados, lo cual demuestra una vez más que rendían bastante culto a la muerte y a los muertos. El objetivo de construir una pirámide era garantizar al faraón que tendría una vida eterna muy tranquila. En pantalla podemos ver, por ejemplo, una estructura, y bueno, la estructura básica de una pirámide cualquiera, donde si logramos leer y apreciar los detalles, vemos que habían varios túneles, varias entradas, algunos corredores falsos, conductos de ventilación, una cámara para el rey, una cámara para la reina, y el objetivo era construir pirámides que internamente sean tan seguras que no permitan el paso a profanadores, a ladrones o a todo aquel que se osara en interrumpir la vida tranquila del faraón que había fallecido, porque en realidad no tenían esa idea de la muerte como el final de la vida, sino como eh, el tránsito hacia otra vida mejor.
Los principales monumentos funerarios, que todavía hoy se consideran una maravilla del mundo a nivel arquitectónico, histórico y cultural, son estas tres: Keops, Kefren y Miserinos. Hay muchas otras, pero las que más destacan y simbolizan esta importancia de la influencia egipcia en la cultura son estas tres: Keops, Kefren y Miserinos. La Esfinge de Gizeh también es considerado eh, un emblema y se podría decir una pieza arquitectónica muy representativa de Egipto por su colosal tamaño y porque alrededor de ella también hay muchas teorías que dicen que pudo haber sido un león, un felino o que incluso podría haber sido una representación de seres de otro planeta quienes habrían dejado digamos, un indicio de su presencia en la Tierra. Hay muchísimas teorías que tratan de explicar estas monumentales obras. Tutankamón y Nefertiti son dos de los personajes más notables en la historia de Egipto. Esto que vemos en pantalla es una reconstrucción digital de Tutankamón, cómo pudo haber sido el niño faraón y cómo se encontró su cuerpo momificado en el sarcófago. Hasta ahora, de hecho, todavía se puede apreciar que a pesar de haber pasado miles de años, la piel se encuentra en perfecto estado de conservación. Los egipcios permitieron aportar grandes avances en las ciencias exactas y no solamente en ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en matemáticas los egipcios fueron los primeros en desarrollar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. En medicina fueron los pioneros en preservar cuerpos, embalsamarlos, momificarlos y preservarlos por muchos años en un excelente estado. Como vemos en pantalla, fueron los resultados de las técnicas que los egipcios empleaban. Y a manera de conclusión, podemos ver que algunos de los principales aportes egipcios a la humanidad fueron el calendario, el papiro, el antecedente del papel, lo que es la anestesia, los antibióticos, los canales de riego, la navegación a vela, las cerraduras, el sistema decimal, el número pi, la pasta dental y de hecho el maquillaje y el esmalte de uñas también se considera que fue un descubrimiento, digámosle, egipcio que ha aportado muchísimo a la humanidad. Bien, con esta secuencia estamos introduciéndonos al tema de la cultura egipcia para desarrollar nociones complementarias en la clase del día 9 de agosto. Gracias por su atención.